Para empezar vamos a ir al trabajo y vamos a empezar con ¿qué es Apple? Apple es una empresa multinacional estadounidense que se funda en 1976 por uno de sus fundadores, Steve Jobs, y que diseña y produce equipos electrónicos y software. Entre sus productos más conocidos se encuentra el iPod, el iPhone, y el iPad y el Mac. Aquí podemos observar los primeros productos de Apple. Este es el primer Mac que vendió unos 200 ejemplares aproximadamente. Dispositivos de Apple, el MacBook. El MacBook es un portátil de última generación que dispone de lo último en gráficos. Eh, Thunderbolt es una revolucionaria tecnología de entrada y salida compatible con pantallas de alta resolución y dispositivos de alto rendimiento a través de un único puerto compacto. Luego dispone de una cámara de alta definición que nos permite hablar con quien queramos mediante un solo clic desde un iPhone, iPad, iPod, etcétera. Podemos tener hasta 7 horas de batería con una sola carga y también detecta automáticamente las redes disponibles. Los tipos de MacBooks: tendríamos el MacBook Air y el MacBook Pro. El MacBook Pro tendríamos el de 13 pulgadas desde 1.280 euros, el de 15 pulgadas desde 1.930 euros y el MacBook Pro con pantalla de retina que tiene mejor calidad en gráficos, solo tendríamos el de 15 pulgadas desde 2.340 euros. El iPod. El último que han sacado es el iPod Touch, que tiene una pantalla de retina de 4 pulgadas, lo que permite verlo todo genial. El último iPod Touch es más fino y ligero y no viene en colores, sino que está hecho de colores. Además que tiene una gran variedad de ellos y su carcasa es de aluminio. Luego la pantalla es más avanzada porque la tecnología multitouch va incorporada al cristal y no colocada debajo, lo que nos permite estar más cerca de nuestra música, juegos y mensajes. Dispone de una cámara de 5 megapíxeles y de una función panorámica. La nueva forma del sonido de Apple son los EarPods, que son unos cascos que se basan en la geometría del oído y por eso resultan muy cómodos y suenan muy bien. Luego los tipos de iPods: tendríamos el iPod Surf, que es el iPod de bolsillo, un iPod de bolsillo, es el más pequeño de Apple y tendríamos desde 50 euros. Luego el iPod Nano, que es un iPod de una pantalla de 2,5 pulgadas desde 170 euros. El iPod Touch, que es el que más se lleva hasta el momento y el que más se parece al iPhone, lo tendríamos desde 320 euros. El iPod Classic desde 270 euros. El iPhone. El iPhone es una familia de teléfonos inteligentes de pantalla táctil. El último que han sacado es el iPhone 5, que se caracteriza por tener un diseño fino y ligero, pantalla de retina de 4 pulgadas, conexión inalámbrica ultra rápida, chips A6 y cámara i6. Aquí tendríamos las características del iPhone 5. El iPhone 5 se conecta a más redes en todo el mundo, incluyendo las más avanzadas. Navega por internet, descarga contenido y lo reproduce a velocidades de vértigo. Siri es el ayudante inteligente que nos ayuda a hacer todo lo que le pidamos. Podemos hablar a Siri como lo haríamos con una persona. ¿Tengo que llevar paraguas? ¿Hay algún museo por aquí? ¿O dónde está el cajero más cercano? Y él automáticamente nos lo responde. Incluso puede calcular si hay tráfico o no. Luego con iCloud, que es otra aplicación, podemos enviar fotos a la gente que elijamos con la función compartir fotos en streaming. Localizar, bloquear o recuperar nuestro teléfono perdido con buscar mi iPhone o empezar a leer nuestro rol favorito en un dispositivo y retomarlo en otro. Los mapas, que es otra aplicación. Con Apps Mapas no perdemos el norte ni tampoco el sur. Podemos mover la imagen y enseguida nos daremos cuenta de lo bien y rápido que responden los mapas. La cámara i6, que es una cámara con mejor estabilización de la imagen para que no nos salgan movidos. Los tipos de iPhone. Ha habido 5 iPhones hasta el momento: el 3G, el 3GS, el 4, el 4S y el 5. El iPhone 5, que es del que yo he tratado en este trabajo más profundamente, lo tendríamos desde 669 euros, el iPhone 4 es de 389 euros. El iPad.
El iPad es una familia de tabletas electrónicas con pantalla táctil en la que nos permite tocar nuestras fotos y nuestros libros. Corrige la ortografía e introduce signos de puntuación y admite 50 idiomas. El correo electrónico en el iPad es muy divertido, podemos recorrer nuestra bandeja de entrada de arriba abajo. Luego también tendríamos una aplicación que sería eBooks. Todas estas aplicaciones las podemos tener en el iPod Touch, en el iPhone o en el iPad. Pero eBooks es una forma nueva de comprar y leer libros. iMessage nos permite enviar mensajes de texto a otros usuarios del iPhone, iPad o iPod Touch de forma gratuita y sin límite Wi-Fi. El iPad dispone de una cámara de 8 megapíxeles, el último que han sacado. Y luego podemos entrar en iTunes Store y elegir canciones y películas en alta definición. Luego podemos aprender con el iPad. Los alumnos podemos organizarnos los deberes, tomar apuntes y estudiar para los exámenes. Por otra parte, los profesores pueden dar clase, controlar el progreso de sus alumnos y mantenerse organizados. Las tres aplicaciones que ayudan a los profesores y a alumnos a crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo son las siguientes. Page es un potente procesador de textos con herramientas de formato fáciles de usar. Con Keynote podemos crear presentaciones de animaciones y efectos, y con Numbers nos permite a los alumnos y a los profesores diseñar hojas de cálculo con tablas y gráficas incluidas. Los tipos de iPad han sido 3 a lo largo de la historia: el iPad 1, el iPad 2 y el nuevo iPad. Yo he puesto el nuevo iPad, que yo me he centrado más en este trabajo sobre el último iPad. El nuevo iPad lo tendríamos desde 492 euros y el iPad 2 desde 410 euros. Steve Jobs. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955. Su padre fue sirio y su madre estadounidense. Ambos eran universitarios y lo entregaron en adopción a Paul y Clara Jobs. Posteriormente, entre 1974 y 1976, trabajó en Atari, donde diseñó algunos juegos. En 1976 fundaron Apple y crearon el primer Mac, pero luego se retiró de la empresa. Luego fundó Pixar, que produjo exitosas películas como Toy Story, etc. En 1996 se casó y tuvo 3 hijos. En 1996 también volvió a la empresa Apple y recuperó el liderazgo. Esto fue el resultado de grandes innovaciones tecnológicas y comerciales como el iPod, iTunes, iPhone y el iPad. En 2004 se le detectó un cáncer de páncreas, enfermedad que le causó la muerte el 5 de octubre de 2011. Recientemente se publicó una biografía sobre su vida. Ahora vamos a ver un cómic sobre su vida, traducido a español, que en primer lugar, Apple es fundada en 1976 con sus fundadores Steve Jobs y Steve Wozniak. Luego, en 1976, el primer Apple tenía un precio de $666,66 porque a Steve Jobs y a Steve Wozniak les gustaba la repetición de dígitos. Luego, en 1977, Apple crea el Apple II. El sueño de Steve Jobs era vender el primer ordenador inteligente. Luego, en 1984, Apple introduce el primer ordenador Macintosh. Y luego, en 1985, Steve Jobs funda la empresa NET. Las ventas de los ordenadores NET eran bastante bajas. En 1988 la empresa NET introduce el primer ordenador. Luego, en 1998, Apple inventa el iMac. La I del nombre significa innovación, internet, inspiración, individual e informar. Luego, en 1999, Apple inventa el ebook. En 2001, Apple introduce el iPod. Con la célebre frase que dijo Steve Jobs: esto irá a la historia como un momento crucial para la industria de la música. Luego, en septiembre de 2006, Apple introduce la primera televisión de Apple. Luego, en 2007, Steve Jobs dice una célebre frase diciendo: deseo que sea tan fácil desarrollar productos geniales como si fuese tan fácil como escribir un cheque. En 2008, Jobs presenta el MacBook Air como un ordenador muy fino.
y en 2010 es increíblemente fenomenal, es mucho mejor que un portátil, mucho mejor que un smartphone. Y en 2011 Steve Jobs dijo, funciona todo. La empresa Apple. En la historia ha habido grandes rivalidades entre muchas compañías, Coca-Cola contra Pepsi, Nike contra Adidas, Ford contra General Motors, McDonald's contra Burger King, etc. Sin embargo, la que más polémica ha causado ha sido Microsoft contra Apple. Todo empezó en 1975, año en que se fundó Microsoft, y en 1976, año en que se fundó Apple. Al principio, Apple y Microsoft no jugaban exactamente en el mismo sector, pero una cuidada estrategia de esta última hicieron que ambas compañías pasasen a ser competidoras directas. Hasta ese momento el partido estaba igualado. Sin embargo, el inicio de las cotizaciones de Apple coincidió con la marcha forzada de Steve Jobs. Por su parte, Microsoft seguía liderada por Bill Gates, pero resultó que luego Steve Jobs ya se había reincorporado a su antigua compañía. Lo que pasó a continuación basta diciendo que en el momento de Steve Jobs las acciones de Apple valían 16 veces más que las de Microsoft. Y aquí tenemos unas tablas sobre los datos de Microsoft respecto a los de Apple. Y aquí podemos ver la biografía y este ha sido el trabajo.